repetir, tío? Es que no se escucha. Juan capítulo 1, vamos a ver desde el versículo 35. El día siguiente, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Vean, los discípulos dejaron a Juan el Bautista y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved, o vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Pasen al 44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Vean, Jesús les dice: vengan y vean. Y Felipe le dice a Natanael: ven y ve. Vamos a orar. Padre, bendito sea tu nombre, te alabamos en esta hora. Eres un Dios tan bueno. Oh Dios, que podamos siempre comprender tus misericordias, que no merecemos, que siempre estemos agradecidos. Oh Dios, háblanos a través de tu palabra, para que te conozcamos más, y para que conociéndote más, te obedezcamos más y te amemos más. Que tu palabra haga eso en todos los que estamos aquí, te lo pedimos por Cristo. Amén. En el versículo 39, es Cristo mismo quien les dice a los discípulos: vengan y vean. Y en el 46, esas mismas palabras se las dice Felipe a Natanael: ven y ve. Cristo dijo sus palabras a los discípulos de Juan el Bautista. Esos discípulos habían seguido a Juan por un tiempo, pero Juan les dice: a quien tienen que seguir a partir de ahora no es a mí, a quien deben de seguir es a Cristo. Eso es lo que debemos decir todos los predicadores. No les vamos a decir a ustedes que sigan a los que predicamos, es a Cristo a quien tienen que seguir. Nosotros, cuando predicamos, les mostramos el camino, pero nosotros no somos el camino es Cristo. En el versículo 29, ya les había dicho Juan el Bautista quién era Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero en el 36 se los repite. Y ese es el gran tema de los predicadores. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente Cristo pudo hacer eso. No hay nadie que pueda hacerlo. Nosotros los que predicamos no podemos quitar el pecado de nadie. Si Cristo no lo quita, no hay esperanza para los pecadores. Estos discípulos medio entendieron quién era Cristo, abandonaron a Juan y siguieron a Cristo. ¿Qué significa esto? Que los que entienden quién es Cristo no van a seguir a los hombres. Vean la pregunta que les hace en el versículo 38. Volviéndose Jesús y viéndose que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Vean qué pregunta esta. ¿Qué buscan? Es lo que yo les pregunto a ustedes. ¿Qué buscan? ¿Qué es lo que ustedes buscan cuando vienen a escuchar la palabra? Lo que ustedes busquen va a determinar lo que encuentren. Si ustedes buscan a Cristo, realmente lo van a encontrar. Pero pregúntense si realmente buscan a Cristo. No vaya a ser que busquen otras cosas. ¿Saben qué buscan muchos en la religión?
buscan paz. ¿No tienen paz? Entonces en la religión buscan esa paz. Si ustedes buscan la paz, no la van a encontrar. Ustedes deben encontrar a Cristo y entonces encontrarán la paz. Muchos buscan en la religión la solución de sus problemas. Si ustedes buscan eso, tal vez encuentren alguna solución, pero si no buscan a Jesús, ¿qué caso tiene? No lo van a encontrar a Él. Esos que asisten a Pare de Sufrir, ¿qué buscan? Pues parar de sufrir. Y a lo mejor eso encuentran, que no lo van a encontrar. Pero ¿de qué sirve que busquen parar de sufrir si no buscan a Cristo? ¿Qué es lo que estos discípulos querían? Vean al versículo del 30, al final del versículo 38. Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Por qué le hicieron esta pregunta? Cristo no tenía una morada permanente. Cristo no tenía una casa. Estos discípulos siguieron a Cristo y lo oyeron. Y entonces compararon lo que les decía Juan con lo que les decía él y vieron la diferencia. Quedarían maravillados, quedarían asombrados de escucharlo hablar, porque nunca habló nadie como Cristo. Estaban tan maravillados que se quedaron con él. Vean lo que dice al final. Ven al 39, les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. O sea, y era tarde. Se quedaron con él. ¿Y qué quiere decir esto? Que ya nunca la soltaron. Ya nunca lo dejaron. Entonces entendieron que Juan el Bautista se quedó corto. Lo que Juan les dijo de Cristo fue muy poco en comparación con lo que debió haber dicho. Como dijo la reina de Saba, ¿se acuerdan? Dice, ni la mitad se me dijo. Dice, ni aún la mitad. Dice, me habían hablado de Salomón. No, dice, ni la mitad se me dijo. Eso entendieron los discípulos de Juan cuando siguieron a Cristo. Cristo les dijo, vengan y vean. Fueron y vieron. Pero vean, fueron a donde estaba Cristo y vieron. Pero esto se puede aplicar de dos formas. Vieron en dónde moraba, pero vieron espiritualmente también. O sea, sus ojos fueron abiertos. Cuando siguieron a Cristo, entonces vieron lo que nunca antes habían visto. Entendieron lo que nunca antes habían entendido. Sus tinieblas dieron paso a la luz. Los inconversos viven en tinieblas. La persona no convertida cree que entiende y no entiende. Cree que ve, pero no ve. Han existido personas que siguieron a sus pastores y ningún provecho sacaron. Falsos maestros. Si un ciego guía a otro ciego, ambos irán al hoyo. Los que siguen a los hombres se irán al hoyo. Cristo quiere que lo sigamos a Él. Hay muchos jóvenes que han destacado en la historia del cristianismo y viejos no. Bueno, viejos también. Pero ¿por qué muchos jóvenes destacaron y muchos viejos no? Hay un versículo donde dice David, más que los viejos he entendido, porque guardé tus mandamientos. Cuando el rey David fue nombrado rey, él era muy joven. Y vean lo que dice, más que los viejos he entendido, porque guardé tus mandamientos. O sea, el secreto del entendimiento está en la obediencia. Si tú entiendes, si tú lees, pero no entiendes, no crecerás. No serás útil a tus semejantes. Si tú no obedeces, no vas a entender. ¿Cuántos años tenía David cuando venció a Goliat? Tenía como 16. Era un jovencito. ¿Cuántos años tenía Spurgeon cuando fue llamado al ministerio? Tenía como 20, 21. David entendía más que los ancianos de Israel porque obedecía la palabra de Dios. La oía, pero la retenía. No le entraba por un oído y le salía por el otro. Entonces, hay un secreto para que tú hagas algo cuando otros no hacen nada. ¿Por qué hay algunos que no hacen nada? Porque no entienden. Porque oyen y no obedecen.
Pero si tú oyes y obedeces, harás lo que otros no hacen. Ven y ve. Ven a Cristo. Ven a Cristo y tus tinieblas desaparecerán. Entenderás cosas que otros no entienden. Hay un versículo que dice, el que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Quién es el que se esforzará y actuará? El que conoce a su Dios. Solamente Él. Y hay otro versículo que dice, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Dice, yo te enseñaré, no tus maestros, dice, yo te las enseñaré. Entonces, ¿cuál es el secreto de una vida victoriosa, de una vida útil? Seguir a Cristo. Si seguimos a Cristo, Dios hará que seamos útiles. Porque hay algunos creyentes que crecen y otros no. Porque los que crecen van a Cristo y ven. Hacen las dos cosas. Van a Cristo y ven. Si tú has sido negligente, si has sido cobarde, cuando debiste ser esforzado y valiente, ven y ven. Ven y verás y aprenderás lo que otros no han aprendido. ¿Por qué Marta criticó a María cuando se sentó a los pies de Jesús? Porque no le ayudaba con los quehaceres. Marta le daba mucha importancia a los quehaceres. María le daba importancia a estar a los pies de Cristo. Pero vean, Marta era cristiana también. Ustedes pueden darse cuenta que una mujer cristiana puede darle mucha importancia a la limpieza de su casa, pero no a la limpieza de su corazón. ¿De qué serviría que tuvieras una casa muy limpia y muy bonita y muy reluciente, pero tu corazón no es recto delante de Dios? María escogió la buena parte, escogió la mejor parte, escogió la parte esencial. Una mujer no se va a ir al cielo por tener su casa limpia. No se trata de que hagas esto, no se trata de que hagas aquello. Hay iglesias donde la gente hace mucho. Unos hacen una cosa y otros hacen otra. Son como un equipo. Unos evangelizan, otros imprimen, otros van y compran los folletos y compran los libros y los distribuyen. Iglesias llenas de activismo. No se trata de eso. No se trata de que vayas aquí ni que vayas allá. Se trata de que vayas a Cristo. Hubo misioneros que fueron a África y que no eran salvos. En México hay misioneros que no son salvos, que predican mentiras. Entonces, ¿de qué sirve que vayan de misioneros si no van a Cristo? Hay muchas personas que creen en Benny Hinn. ¿Por qué no se dan cuenta que están siguiendo a un hombre mentiroso? ¿Por qué no se dan cuenta? Vino Benny Hinn aquí a México y llenó un estadio. Hay mucha gente que sigue a Armando Alducin, a Chuy Olivares. ¿Por qué lo siguen? ¿Por qué no se dan cuenta que son mentirosos? ¿Saben por qué no se dan cuenta? Porque se conforman con oír al hombre. Se amontonan maestros, pero ignoran al maestro supremo. Como no siguen a Cristo, permanecen en tinieblas. Y Cristo les dice, vengan y vean, pero vengan a mí. Y entonces verán, búsquenme a mí, pero los hombres buscan a los hombres. Felipe siguió a Jesús, Natanael siguió a Jesús y se quedaron con Jesús. Ustedes entenderán cuando vengan a Cristo y se queden con Él. Pero ven lo que estoy diciendo, cuando se queden con Él. Porque hay personas que siguen a Cristo un trecho y después lo dejan, lo abandonan. El asunto es tú que sigas a Cristo y que perseveres, que no te desanimes. Hay algunos que cometen el error, gravísimo error, de sujetarse al pastor y creen que sujetándose al pastor se están sujetando a Dios, pero se equivocan. Yo he sabido de personas que aprecian al pastor y saben qué hacen, le dicen, pastor, le regalo un terreno para que construya un templo. Son capaces de regalarle al hombre un terreno y a Cristo no le regalan su corazón. En Guyana se suicidaron hace muchos años, en el 74, algo así, más de 900 personas, eran puros gringos. 910, 906 personas se murieron. Eran médicos, periodistas, empresarios, gente rica. Estaban siguiendo a Jim Jones. ¿Por qué no entendieron que estaban siguiendo al hombre? No era gente tonta, era gente
culta, gente preparada. ¿Por qué no entendieron que estaban siguiendo al hombre? ¿Saben por qué? Por su pecado. El pecado que mora en los hombres hace que sigan a los hombres en lugar de seguir a Cristo. Nosotros no queremos que vengan a escuchar al predicador aquí. Predique quien predique, ustedes vengan a buscar a Dios. Y si ustedes dicen, no, yo no voy a escuchar a fulano a tal, no me gusta cómo predique, ustedes vengan a escuchar la palabra. Les dijeron a esos allá en Guyana que tomaran cianuro, le echaron cianuro al agua de limón, se murieron. Estaban en tinieblas. ¿Por qué? Porque seguían a los hombres. Los que siguen a los hombres están en tinieblas. Vengan a Cristo y vean. ¿Quiénes son los únicos que ven? ¿Quiénes son los únicos que tienen visión espiritual? Los que siguen a Cristo. Pero para muchos, ¿saben qué? Cristo es solamente una teoría. Creen en el Cristo histórico. Creen en el Hijo del Hombre, pero no creen en el Hijo de Dios. Creen que Cristo era un hombre, pero no creen que Cristo fuera Dios. ¿Por qué? Porque no le obedecen. Si tú crees que Cristo es Dios, obedécele. Los testigos de Jehová creen que Jehová es Dios, pero no siguen a Cristo. Pobres, viven en tinieblas. ¿A quién siguen los testigos de Jehová? A su líder que está en Brooklyn, pero no siguen a Cristo. Dice David, más que los viejos he entendido, porque guardé tus mandamientos. El entendimiento no es cosa de canas. El entendimiento no es cosa de experiencia. El entendimiento es cosa de obediencia. Los que más entienden son los que más obedecen. El otro día me dice Cristian, dice, oiga hermano, dice, estoy pensando que a lo mejor ya soy salvo. Le digo, ¿por qué crees, Cristian? Dice, es que estaba yo leyendo que Cristo dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Dice, bueno, pues yo creo en Cristo. Yo creo en lo que hizo. Dice, yo creo en lo que Él hizo. Y dice que de repente le entró la luz. Dice, a lo mejor soy cristiano. Y le digo, qué bien qué bien que piensas así. Y me dice, pero luego me puse a pensar, pero tengo derecho a pensar así. Dice, hay algunos que tienen años viniendo a esta iglesia y no son salvos. Porque yo apenas no tengo ni un año. No es necesario que hagas muchas predicaciones para que tú seas salvo. Obedece hoy, hoy te salvas. Arrepiéntete y hoy mismo te salvas. ¿Qué tienes que estar esperando escuchar muchas predicaciones? Los que no son salvos es porque no quieren serlo. Porque no quieren obedecer a Cristo, no quieren dejar su pecado. La salvación es nada complicado. Los complicados somos nosotros, somos bien necios. El entendimiento no se adquiere por estar leyendo y leyendo, por estar orando y orando. Dios quiere que lo obedezcas. Ven a Cristo y entonces verás. Los pentecostales hacen muchas oraciones, supuestamente. Hacen cultos maratónicos, oran 6 horas. ¿Y qué se ganan si no obedecen a Cristo? Hay personas que leen la Biblia y leen y no entienden. ¿Por qué no entienden? Porque no obedecen. El ver, el entender, el ver espiritualmente no es cosa de inteligencia humana. No estoy diciendo que la salvación sea para los tontos, no. Pero vean, los de Guyana que les digo eran inteligentes, pero no eran sabios. ¿En dónde reside la sabiduría? En la obediencia. Por eso dice David, más que los viejos he entendido, dice, porque guardé tus mandamientos. Cuando tú obedezcas a Cristo, entonces entenderás lo que no entienden los eruditos, los intérpretes, los filósofos, los expertos en hebreo y griego, los teólogos que nunca entendieron. Cuando tú vengas a Cristo, vas a entender cuál es la causa de tus recaídas, de tus descarríos, de tus extravíos. Entonces entenderás por qué Dios no escucha tus oraciones. Entonces vas a entender el porqué de tus frustraciones, de tus estancamientos. Entonces vas a entender el motivo de tu falta de gozo. A quien debes de buscar es a Cristo. No busques a tus hijos. No te preguntes por qué no te hablan por teléfono. No busques el apoyo de tus hijos. A quien debes de buscar es a Cristo. Y cuando tú vengas a Cristo y veas, vas a ver cómo tus tinieblas de muchos años van a empezar a disiparse. Pero vean lo que les digo, vengan a Cristo.
Biblia, no basta con que oren, vengan a Cristo y obedezcan. Y si buscas a Cristo, no descanses hasta que lo encuentres. Y otra cosa, tienen que venir a Cristo personalmente. No hay nada más personal que esto. Nadie lo puede hacer por ti. Tal vez tus padres oren por ti, tal vez los pastores oren por ti, pero si tú no vienes a Cristo, de nada sirve todo. No verás, estarás en tinieblas. Vas a creer tú en el Dios de otros y no en tu Dios. En una ocasión Eliseo hizo una oración y le dijo a Dios, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Se acuerdan que agarró el manto de Elías y golpeó las aguas? Dice, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y entonces vio que el río Jordán se abrió y se detuvieron las aguas. Entonces entendió que el Dios de Elías era también su Dios. Imagínense que ustedes hicieran una oración y dijeran, Señor, yo te ruego en el nombre del Dios en el Dios de Spurgeon, en el Dios de Whitefield, en el Dios de Baxter. No. No le piden ustedes al pastor que ore por ustedes. Ustedes oren por ustedes mismos. ¿De qué sirve que le digan a los demás que oren por ustedes si ustedes no oran? Tomás, ¿se acuerdan que vio a Cristo resucitado y lo abrazó y dijo, Señor mío y Dios mío? Dice, eres el Dios de otros. Dice, ahora eres el Dios mío también. Que los testigos de Jehová pudieran decir eso. Abrazarse de Cristo y que dijeran, Dios mío. Cuando ustedes vengan a Cristo, van a ver cosas que nunca soñaron. Porque está escrito que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Si ustedes vienen a Cristo, entenderán por qué su matrimonio está como está. Entonces entenderán por qué sus hijos no quieren obedecerles. Si tus hijos no te aman, vienes a Cristo y entenderás por qué tus hijos no te aman. Si tú vienes a Cristo, entenderás lo que tienes que hacer respecto de tus hijos. Entenderás por qué el mundo está de cabeza. Pero, ¿saben qué? Para que muchos puedan ver, es posible que primero tengan que quedar ciegos. ¿Qué quiero decir con esto? Para que una persona sea salva, es posible que primero tenga que empeorar. Debe quedar ciega. Acuérdense del ciego de nacimiento. Cristo untó lodo en sus ojos y le dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Y ahí va caminando el ciego. Si lo hubieran visto sus amigos, le hubieran preguntado, oye, ¿a dónde vas? Voy al estanque. ¿Qué vas a hacer al estanque? Pues voy a lavar los ojos. Dice, oye, tú estás loco. Estás ciego y de pilón tienes lodo en los ojos. No, hombre, estás doblemente ciego. Aparte de tu ceguera, tienes lodo en los ojos. ¿Pero qué pasó? Fue, obedeció, se lavó y regresó viendo. Es posible que tengas que tener escamas en tus ojos para que te lave Cristo. Imagínense que el ciego hubiera dicho, no, pues ahora estoy peor, antes estaba ciego, ahora de pilón tengo lodo en los ojos. No, este Jesús está loco. ¿Por qué no me sanó inmediatamente? ¿Por qué me dijo que fuera al estanque? ¿Saben por qué le dijo que fuera al estanque? Para ver si estaba dispuesto a obedecer. Dios quiere que le obedezcas. ¿Te interesa la visión y no te interesa la obediencia? Hay personas que quieren ser sanas de su enfermedad, pero no quieren obedecer a Dios. No le pides a Dios que te sane, pídele a Dios que te perdone. Estaba tan ciego Pablo, cuando quedó ciego, ¿se acuerdan? Que de sus ojos cayeron como escamas. Estaba tan ciego que tenía escamas, pero no las había visto. Esas escamas eran producto de su pecado de años. Los que conocen la palabra y no obedecen tienen escamas, y más escamas, y más escamas. Estás leyendo y leyendo y no obedeces. ¿Y por qué tenía escamas? Porque Pablo seguía a Gamaliel y no seguía a Cristo. Leía las Escrituras, pero no veía a Cristo en las Escrituras. Escuchaba la voz de Gamaliel, pero no escuchaba la voz de Dios. ¿Qué les parece? Nosotros los que predicamos, al preparar nuestra predicación, nos apoyamos en comentarios bíblicos, en buenos libros cristianos, en predicaciones de otros predicadores. Pero
Si no nos apoyamos primero en el Espíritu Santo, estamos perdidos. No vamos a... Yo uso muchas veces predicaciones de Spurgeon para predicar, pero yo no me puedo apoyar en Spurgeon. Yo le digo, Señor, lo que dijo Spurgeon no sirve de nada, lo que diga yo no sirve de nada si tú no hablas. Si tú, Santo Espíritu, no me ayuda, estamos perdidos. ¿Qué son los comentaristas bíblicos? Son lucecitas, pero Cristo es el sol. Lo que necesitamos es el sol. El sacerdote católico se para detrás de su púlpito y abre la Biblia. No entiende. Estuvo en el seminario, pero no entiende. Sabe latín y sabe un poco de hebreo y de griego, pero no entiende. ¿Por qué no entiende? Porque no obedece. Se pone la sotana, se pone la estola, se pone el sobrepelliz y se sube al altar. ¿Por qué hace todo ese relajo? Porque no entiende. Tienen un velo sobre sus ojos. Leen la Biblia, pero no entienden. El apóstol Pablo durante años siguió a sus maestros. Estaba ciego. Pero qué tal que un día la luz del sol lo deslumbró y quedó ciego y de repente cayó en la tierra y dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando reconoció que Cristo era el Señor, ahí todo cambió. Cuando tú entiendas que Cristo es tu Señor, entonces entenderás. En otra ocasión, Pedro, cuando vio que Cristo se transfiguró, quería hacer 3 enramadas. Dice, Señor, bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 enramadas. Una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Y oyó una voz del cielo que le decía, he aquí mi hijo amado. Dice, a él oí. Olvídate de los profetas. Olvídate de la ley. Escucha a Cristo. Entonces entendió Pedro que Cristo se fuese aparte. Cristo no es como nadie. Nadie es como Cristo. ¿Cómo entendemos el Antiguo Testamento? Entendiendo el primero. Cuando tú entiendas a Cristo, cuando vengas a Cristo y lo entiendas, entonces entenderás el Antiguo Testamento. ¿Por qué no sacrificamos corderos nosotros? ¿Por qué no apedreamos a las adúlteras? ¿Por qué no pedimos diezmo? Porque eso fue cosa del Antiguo Testamento. Los que no entienden el Nuevo Testamento tienen que estar haciendo esas cosas. Hablan mal de las adúlteras. Y hacen sus propios sacrificios y piden sus diezmos. Nuestra regla de fe y práctica no es el Antiguo Testamento, sino el Nuevo. Eso no quiere decir que menospreciemos el Antiguo Testamento. Los fariseos y los escribas leían el Antiguo Testamento, pero tenían un velo. ¿Quién quita ese velo? Cristo. Vienes a Cristo y Cristo te quita el velo, entonces ya puedes ver. Si tú no te arrepientes de tus pecados, si no confías en Cristo, tienes un velo, tienes escamas, no entiendes. El ciego de nacimiento tuvo lodo en los ojos, fue al estanque, obedeció y regresó viendo. Tal vez ustedes tengan que empeorar para que puedan ver, tal vez tengan que tocar fondo. Si ustedes nunca se han sentido pecadores de los pies a la cabeza, yo le pido a Dios que los humille, que los aflija, para que puedan ver su pecado. Porque si ustedes pueden ver el pecado de otros, pero no el propio, ustedes están ciegos. Cristo les dijo a los discípulos, ¿quieren saber dónde moró? Vean el 39, les dijo, venid y ved. ¿Quieren saber dónde moró? Pues discípulos, vengan, cerciórense. ¿Están ustedes dispuestos a pagar el precio? Vengan a Cristo. ¿Quieren ustedes estar seguros que Cristo es Dios? ¿Quieren ustedes estar seguros que no les estamos mintiendo? ¿Quieren estar seguros que Dios existe? Vengan y vean. Tienen que cerciorarse. Cuando ustedes vean a Cristo con los ojos de la fe, entonces no van a tener ojos sino para Él. Entonces harán a un lado a los predicadores y sus ojos, su atención estará en Cristo. Entenderán lo precioso que es Cristo. Entonces entenderán que no hay nadie como Cristo. Vean el 45, 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿Por qué dice Felipe, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés? ¿Saben por qué? Porque Felipe leía las Escrituras. Por eso halló al Mesías.
Él leía la ley y los profetas. Todas las personas que leen la Biblia tienen esperanza. Los que descuidan la lectura, en el grado que descuides la lectura, en ese grado descuidarás tu esperanza. Si tú estás leyendo y leyendo y no has entendido hoy, a lo mejor mañana entiendes. Le pedimos a Dios que te ayude a entender. Pero vean, Felipe halló a Jesús, pero no se conformó con hallarlo él. Quería que otros lo hallaran también. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú crees que Cristo es precioso, querrás que otros lo vean igual. Y si alguien habla mal de Cristo, no vas a soportarlo. ¿Cómo le dijo a Natanael? Ven y ve. Vean lo que le dice, ven y ve, pero le dice, ven conmigo. Como diciendo, tú necesitas a Cristo, pero yo también. ¿Cómo le vamos a decir a los demás, ustedes necesitan a Cristo si nosotros no creemos necesitarlo? ¿Cómo le vamos a decir a los demás, arrepiéntanse si nosotros no nos hemos arrepentido? Por eso hemos dicho, si tú no eres convertido, si no te has arrepentido, no evangelices. ¿Cómo vas a evangelizar a otros si tú mismo no crees en el Evangelio? ¿Quieres que tu pareja sea salva y tú no eres salvo? Que Dios nos libre de hipocresía. Hay padres que piden que sus hijos sean salvos y ellos no son salvos. Si vamos a evangelizar, tenemos que recordar quién es Cristo, qué fue lo que hizo por nosotros. ¿Estás consciente de lo que Cristo hizo por ti? Vamos a predicar el Evangelio, pero vean, ¿quién es el Evangelio? Es Cristo. Las buenas noticias es Cristo mismo. No estamos hablando de una teoría, estamos hablando de una persona. Cristo es el Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio, somos limosneros, diciéndole a otros limosneros dónde pueden encontrar la limosna. Los vamos a conducir por un camino que ya recorrimos nosotros. El ciego de nacimiento evangelizó a los fariseos. Acababa de sanar de su vista y Cristo lo salvó. ¿Se acuerdan que regresó y luego encontró a Cristo? Evangelizó a los fariseos porque les dijo, yo solo sé que habiendo sido ciego, ahora veo. Dice, no me quieran enredar con sus sofismas. Yo sé que estaba ciego y que ahora veo. Un día yo le dije a un testigo de Jehová, lo único que yo te puedo decir es que Cristo ya me perdonó mis pecados. Se quedó con los ojos cuadrados. Imagínense. Un día eso le dije a mi suegra, yo creo que ya Dios me perdonó mis pecados. Dice, ¿y usted cómo lo sabe? Si tus pecados han sido perdonados, tú puedes evangelizar. Aunque claro, para evangelizar no solamente basta eso, hace falta un poco más. Natanael también conocía las Escrituras. Por eso vean lo que dice en el 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? O sea, él entendía que de Nazaret no podía salir algo bueno, porque Nazaret tenía mala fama, las mismas Escrituras lo dicen. Entonces Natanael también conocía las Escrituras. Pero ¿qué tal? Felipe le dice, ven y ve, ve a Cristo y queda igual deslumbrado. Y desde entonces ni Felipe lo soltó, ni Natanael tampoco. ¿Por qué le dice Natanael, de Nazaret puede salir algo de bueno? Ven, Cristo no nació en Nazaret, pero ahí vivió su juventud y su niñez. Pero ven, no hay nada más bueno que Cristo. Cristo es mejor que el dinero, Cristo es mejor que la familia, Cristo es mejor que los hijos, mejor que la fama, mejor que el prestigio. Cristo es mejor que todo. ¿Quieren ustedes estar seguros que Cristo es Dios, que vino a este mundo y que solamente en Él hay perdón de pecados? Vengan a Cristo y cerciórense. Cuando Dios perdone tus pecados, entenderás lo que te estamos diciendo. Pero si no vienes, no lo vas a entender. Vean Lucas 24.
24, 17. No, vean 13. Y aquí 2 de ellos, discípulos, iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Él ya sabía, pero les ayuda a reflexionar. Y a ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Vean, conocían las escrituras, pero eran insensatos y tardos de corazón. ¿Por qué? Porque no obedecían. Por eso no creían lo que estaba escrito. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Eso tenían que haberlo entendido leyendo el Antiguo Testamento. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Vean, hizo como que iba, pero no iba más lejos. Iba a esa aldea también. ¿Pero por qué hizo como que iba más lejos? Vean el 29. Mas ellos le obligaron a quedarse. Vean. Parecía como que ya no quería estar con ellos. Pero ellos estaban maravillados con él y lo obligaron a quedarse con ellos. Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. ¿Ven? Eso es lo que él quería. Quedarse con ellos para hablarles más. Pero él quería escuchar que ellos le pidieran: quédate con nosotros. Vean, hay veces que parece como que Cristo no nos quiere escuchar. Hay veces que parece como que Cristo no quisiera perdonarnos. Lo que pasa es que él quiere que le insistamos. Quiere que le roguemos, que valoremos lo que él vale. Que lo agarremos de los pies y que no lo soltemos. Como María, que se sentó a sus pies. Eso es lo que él quiere. Que lo reconozcamos como lo que es el Maestro. Y aconteció, dice el 30, que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos. Vean, vengan y vean. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Cuando Cristo nos habla y nos hace entender su palabra, entonces nuestro corazón arde. Entonces entendemos lo que nunca antes habíamos entendido. Hay personas que leen la Biblia por años y no entienden, pero de repente le empiezan a entender. ¡Oh! ¡Qué maravilloso cuando empezamos a leer y a entender la palabra! Cristo les explicó las Escrituras. Y cuando les abrió el corazón, les abrió los ojos, entonces entendieron cómo todo el Antiguo Testamento habla de él. Si ustedes buscan a Cristo y parece como que no quiere quedarse con ustedes, insista. No solamente busquen, clamen, y entonces Él les abrirá la puerta. Y si ya vino a ti Cristo, no dejes que se vaya.
Insístele, no dejes que se vaya. Tú no puedes ir a donde Cristo mora, pero Cristo vendrá donde tú moras. Y nunca se va a ir. Y los que siguen a Cristo, los que le siguen de corazón y lo encuentran, Él ya nunca los abandona. Nunca Cristo nos dejará. Si tú has creído en Él, nunca te abandonará. Si tú te arrepientes de tus pecados, Él te dará un corazón nuevo. Él va a venir a ti y nunca te quitará eso. Entonces va a arder tu corazón cuando entiendas las Escrituras. Hay veces que parece como que Cristo se esconde, como que no quisiera recibirnos, pero Él quiere que le busquemos, Él quiere que le encontremos. Si ustedes buscan a Dios, si ustedes buscan a Cristo, Cristo es tuyo. No busquen cosas secundarias. Tienen ustedes que trabajar, tienen que hacer sus quehaceres, tienen que mandar a sus hijos a la escuela, pero busquen a Cristo, es lo más importante. Es Él nuestra más grande necesidad. ¿Quieren ustedes saber si son de los escogidos? Vengan y vean. Esta palabra, ven y ve, que le dice Cristo a los discípulos, después dice, ven, dice, vengan y vean, y luego dice, ven y ve. ¿Sí? O sea, las dos cosas, en plural. O sea, venimos a Cristo individualmente, vemos individualmente, pero venimos a Cristo colectivamente como iglesia y vemos. Una iglesia puede estar en tinieblas como la de la Odisea, pero cuando viene Cristo y unge nuestros ojos con colirio, la iglesia empieza a ver. Empezamos a entender todos. ¿Y saben qué? Cuando todos empezamos a entender, y cuando todos empezamos a orar por las mismas cosas, estamos unánimes, entonces esta puede ser una iglesia que ve, una iglesia que entiende. Y cuando eso suceda, olvídense. Es entonces cuando empezamos a sentir amor por los que se pierden, a sentir compasión. Y es entonces cuando podemos ser útiles a nuestros semejantes. Si nosotros no vamos a Cristo, ¿cómo le vamos a decir a otros que vayan? Si no cumplimos con nuestra función como iglesia, ¿saben qué va a pasar? Dejaremos de ser iglesia. Las iglesias de Cristo deben anunciar a Cristo, deben presentar a Cristo. Él es el tesoro, Él es lo que vale, Él es el importante, no nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos. Que nos ayude a hacer lo que no hemos sido. Que nos ayude a hacer lo que no hemos hecho. Porque hay tantas religiones falsas, hermanos. ¿Por qué los mormones no entienden? Los testigos, los budistas, los musulmanes, los católicos, ¿por qué no entienden? ¿Saben por qué? Porque hacen lo que hacen para agradar a los hombres. Quieren quedar bien con los hombres. Busquen a Dios, agraden a Dios, vengan a Cristo, acérquense a Cristo, y Él abrirá sus ojos para que vean. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oh Dios, abre nuestros ojos para conocerte más cada día, porque te conocemos tan poquito. Oh Dios, que Cristo sea precioso ante nuestros ojos, que lo sea a los ojos de todos los que estamos aquí, que Él sea lo más importante. Oh, que le amemos por encima de todas las cosas en este mundo. Líbranos de egoísmo, líbranos de ídolos, de soberbias, de cobardías, del temor del hombre, de orgullo. Oh Dios, líbranos de todas aquellas cosas que impiden que te pongamos aquí por encima de todo. Y que tu nombre sea glorificado en esta iglesia. Y en este pueblo. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.